tanto calor. Ay, pues alguien de la comunidad de Escena de Grillos, seguramente se andaba bañando en Viaducto o en alguna de estas, avenidas importantes de la Ciudad de México. Ahora sí, mis queridos amigos, muy buenas noches. Espero que le estén pasando de 10. Y yo creo que el más gordito, yo creo que era Aminadab. ¿Cómo está Aminadab? ¿Cómo estás? ¿No eras tú? No, yo no era yo, pero yo ya está, hace rato me salí del tinaco, mano, porque aquí está muy fuerte el calor, Sí, ya no sabe uno qué el hacer. calor está espantoso, cabrón. Sí, no, no hay que lavar la cisterna, yo la lavo porque sí necesitamos un poco de refrescarnos un poco, man, qué cosa. Oye, ya se empieza a conectar la gente y Ahora no mandaste el inicio de la sí, edición. ahí voy, pero Ok. pues es que Bueno, el el calor obliga y como vi así como muy feliz uno de esos güeyes que estaba esperando su empapada, dije, no, esas eras tú, cabrón. No, sí, no, lo que hay que hacer es, sí, hay que refrescarse un poco, hay que conseguir así agua, hielos, ventilador, lo que sea, para que aguanten este programa que aparte del calor ambiental, digo, el calor Oye, político está por las son nubes, las ¿eh? 10 de la noche en la Ciudad de México, estamos completamente en vivo. Qué pinche calor, cabrón. Qué cosa tan No, sí, sí, sí. espantosa. Bueno, amigos de todas las redes que nos están siguiendo, a nuestros amigos de Alterno 180 de las redes de un servidor, a nuestros amigos de Wow MX el día de mañana, que estamos en retransmisión, les platicamos que vamos a estar platicando. Vamos a profundizar sobre algo que generó polémica ayer en Cena de Grillos y tiene que ver con ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición frente a estos tiempos adelantados y fuera de ley de la 4T, de Morena? Definitivamente este procedimiento de encuestas y de que se estén placeando y demás, pues es como todo lo de la 4T, al diablo a las instituciones, no importa lo que nos diga la ley, nosotros mandamos, nosotros hacemos lo que se nos da la gana, no, a nosotros nos vale que el tribunal nos pueda sancionar, nos importaría un demonio que nos quitaran todo el presupuesto en multas, porque de todos modos se revientan todo el presupuesto que quieren de los gobiernos estatales y del gobierno federal. O sea, son unos auténticos hijos de autócratas, no por dejárselos baratos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y vámonos al intro que ustedes ya conocen para darle entrada a este programa. Pues antes que nada vamos saludando al respetable público, como siempre, a Yedid, a todas las personas que se van conectando, a Josefina Valdés, a Raquel, al Balcero, Grupo Empresarial, RMA, todavía no lo he visto por aquí, Carmen Salinas, Alex Arenas, Pati Ayala, toda la banda que casi siempre se está conectando con nosotros en Cena de Grillos. Muy buenas noches, ahorita voy a empezar a pasar sus mensajes. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Pues fíjense que el día de ayer en Cena de Grillos estábamos platicando de un tema donde dicen que nos encendimos, Bogus y un servidor, y donde tenemos opiniones en las que no necesariamente coincidimos, porque tenemos una visión que a lo mejor de cómo legitimar, cómo hacer Estado, cómo competir, y sabemos que las elecciones no necesariamente pues son un campo lleno de flores, dirían los tacubos, y de legalidad y de buenas costumbres. Por el contrario, es el señor lodazal, la guerra de lodo, donde todos quieren ver cómo se avientan
sobre lodo, el lodo a los ojos. La gente en general le encantan las campañas sucias, quieren esperar a ver qué trapitos negros o puercos les van a sacar a los otros candidatos. Muchas veces la verdad es que la gente ni siquiera conoce las propuestas. Es quién es el que sonríe más bonito, quién es el que usa, ¿se acuerdan del candidato Hellboy? Ese que fue presidente de la República y que decían que era Lord, el Lord Peña Bebé hermoso. Bueno, pues a veces la gente se va por esas trivialidades o por los escándalos de veras, por los de corrupción, por etcétera, las campañas negras. No es un día de campo. Las campañas, los procesos electorales son procesos de desgaste fuertes y generalmente quien llega, salvo en una excepción como la de 30 millones de burros votaron por el mismo asno, pues cuando hay márgenes de legitimidad tan amplios en que pues, una democracia los permite, pues difícilmente llega con un desgaste quien vaya a hacer uso de la silla donde se toman las decisiones. Pero generalmente esto no es así. Generalmente ustedes pueden ver la historia en toda América Latina, donde en casi todos los países hay gobiernos de coalición, los propios Estados Unidos, Europa, etcétera, donde las fuerzas opositoras y no opositoras tienen que hacer alianzas para hacer proyectos de nación y eso es la política. Eso es la política, es eh, hacer acuerdos para poder generar una agenda programática y planes de gobierno y leyes. El punto es que hubo un señor que recorrió el país como 18 años y se quejaba de las leyes, se quejaba de que no había piso parejo, se quejaba de que había presupuesto gubernamental y programas y se quejaba de muchas cosas que tenía razón. Y entonces hizo que todo eso se plasmara en una legislación cuasi soviética. Yo, a ver, soy el primero en criticar esa legislación, Aminadab también la critica. Ese señor se llamaba López Obrador y se quejaba de muchas cosas que se vieron reflejadas en una legislación electoral criticable, sí, mejorable, como todas las leyes, pero que al final del día es la ley. ¿Y qué es lo que le garantiza al proceso electoral un cierto piso? Bueno, con lo sucedido el domingo, este cónclave de mafiosos, de malosos, satánico, que sucedió entre personas vestidas de guinda, sí, sí, francamente satánico, ¿no, mi querido? Nada, algo Pues así esotérico no fue, no, esotérico, no fue fue correcto, ¿verdad? perverso, sí, sí, por supuesto. Este, pues prácticamente les vale madre la legislación electoral y dicen, a ver, aquí los tiempos los ponemos nosotros, nuestro candidato o candidata se va a elegir a través de un esquema de encuestas, no voy a entrar a darle promoción a todas las burradas que dijeron, pero el punto de fondo, y esto fue lo que platicábamos ayer en Cena de Grillos, donde los ánimos se empezaron a encender, y también la audiencia empezó a participar bastante, tenía que ver con que esa legalidad se violenta por completo y hace que todo el proceso de Morena se adelante hacia y le pueda dar una clara ventaja adicional a la que ya tienen, porque además, pues, seamos sinceros, la oposición está comiéndose los mocos, está tragando camote, pues, y hay una clara ventaja en el posicionamiento de marca. Hay quien habla de hasta 15, 20 puntos, ¿no? O sea, y eso que no hay una persona que pueda empezarse a hacer un careo real desde la oposición. Entonces ayer decíamos, si la oposición se mantiene con respeto a la legalidad, pues las precampañas, conforme a la legislación, empiezan la tercera semana de noviembre. Eso es lo que dice la ley. Morena se está saltando todo esto, es junio, 4 o 5 meses antes,
quiere que sus candidatos dejen de ser eh, funcionarios o pues que se separen de sus cargos de elección popular y entonces se dediquen a hacer campaña en forma. Esto podría sonar congruente si estuviéramos en noviembre, pero estamos en junio. Y entonces vienen varios temas. ¿Con qué dinero se va a hacer eso? Ay, todos dicen, no, pues el pueblo bueno, como el que mantuvo a López Obrador. Mi madre, güey, o sea, ¿sabes? O sea, de algún gobierno, de algún sindicato, de algún fondo, de algunos moches, de algún lugar va a salir la lana para que se empiecen a desplazar y a montar templetes y a montar carpas y sillas y box lunch y todo lo que sabemos que implica la movilización y el acarreo para los eventos que van a requerir las corcholatas para posicionarse aún más y entonces ser el perro que mueve más la colita para que al final el gran elector López Obrador diga, este es el más posicionado. Dicho esto, el problema es, por supuesto, ¿quién los va a auditar? El INE tendría, por ejemplo, a mi edad, facultades para empezar a ponerles monitores a estas personas que los vayan siguiendo y los empiecen a fiscalizar. Ellos tendrían la obligación de empezar a darle a alguien a conocer su agenda para que sean fiscalizados, para ver de dónde salen los recursos, para pues darle un seguimiento a cómo se fondean. Eso es un primer tema. Segundo, la oposición va a respetar la ley como se busca. O sea, la oposición dice como primer eslogan, o muchos de la oposición, lo primero que tenemos que hacer es volverle a dar credibilidad al país. Y para darle credibilidad ante los ojos del empresariado, ante el mundo entero, ante la inversión extranjera, tenemos que dar certeza de que la ley se cumpla. Ese es el primer paso para darle credibilidad al país. ¿Con qué cara podría llegar un candidato de oposición si también violentan la legislación electoral? Claro, ayer dijo a Bogus en aras de lo pragmático. Pues es que si no le entramos al mismo marranero, pues claramente vamos a quedar en una evidente desventaja frente a lo que venga. Las dos posiciones son claras, y las dos son, creo que son vigentes y terminantemente válidas, pero no aspiramos a ser moralmente superiores a estos infames. No aspiramos a decir, nosotros sí respetamos la ley y vean cómo ellos no. Y no deberíamos de aspirar más bien a que el Tribunal Electoral, que además ese yo creo que va a ser el gran tema de este programa, lo sancione y digan, no señores, el proceso empieza en noviembre. Nada de que se pueden a recorrer el país y su chingada. No. Esto debe de empezar en noviembre y todos parejos, todos los partidos. Ese es el deber ser, eso es respetar la ley, eso es respetar las instituciones. Pero tenemos a Tartufo que dice al diablo las instituciones. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Las violamos todos? ¿Todos nos hacemos unos violadores de la ley? ¿Qué no le enseñamos a los niños y a las nuevas generaciones que no se roba un peso porque después pues va a ir a hacer otras tonterías, va a ir a tomar un auto, unos rines, va a robar un banco o se va a robar el presupuesto? O sea, no tenemos que ser ejemplos en las cosas sencillas de respeto a la ley. ¿Por qué el mexicano cruza la frontera y no tira basura? Porque respeta la ley, porque sabe que si se pasa de vivo, se lo carga la ley, cabrón. ¿No tenemos que ser como oposición moralmente superiores a eso? Ese es el tema. Y el punto es que si el Tribunal Electoral actúa con respecto a estricta y pura legalidad y dice esto no se puede hacer, tendremos un primer problema. Las corcholatas habrán renunciado a sus cargos, lo cual va a ser una cosa comiquísima,
no tendremos a Dan Augusto en la Secretaría de Gobernación, a Ebrard en Relaciones Exteriores, etcétera. A ver, es un supuesto que pudiera pasar en un remoto caso si el tribunal, que además sabemos está cooptado por Ricardo Monreal, tomara decisiones en estricta legalidad, lo cual sabemos que López Obrador va a tener 4 meses para decir el tributo, ya ven cómo que tenemos que quitar al Poder Judicial y el Tribunal Electoral y el INE y todos son unos golpistas y por eso hay que cambiar la Constitución y otra vez la madriza contra el INE y todas las instituciones electorales porque no lo dejarían salirse con la suya de empezar de forma adelantada el proceso violando la ley. Pero si el tribunal termina diciendo, señores de Morena, hagan lo que su chingada madre quieran, son los primeros que estarían violentando el proceso electoral. Entonces, si pasas esa, ¿cuántas más vamos a pasar? López Obrador volvió a hacer la travesura y le está poniendo en jaque otra vez al sistema de legalidad de nuestro país. Y pase lo que pase, el cabrón se va a salir con la suya. Dale, mi querido Minada. A ver, Octavio, después de esta, creo que amplia introducción que das al tema, a mí me gustaría centrarla con algunas ideas que me parecen fundamentales. Mira, ayer una de las cosas que es irrefutable y que me parece que es el punto de partida es que la diferencia entre el México moderno que queremos construir y el México tradicional que queremos dejar atrás es justamente la vigencia del Estado de Derecho. Eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. O sea, en este país muchos hemos luchado para que la ley sea la ley, para que sea respetada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que en el siglo pasado, en el abuso, pues tú sabes perfectamente que si bien el sistema político mexicano, el régimen priista, tenía controlados todos los poderes federales, estatales, etcétera, etcétera, además de eso, pues violaba la ley. Además de eso, abusaba de todas sus capacidades, ¿no? O sea, yo recuerdo un panista, Juan de Dios Castro, decía al final del siglo pasado en algunas de las reformas políticas, decía, a ver, díganme ustedes, ¿cuántos delincuentes electorales en la historia de México han tenido una sentencia firme ejecutoriada y han cumplido las penas que marca la ley? Y la respuesta era ninguno. O sea, la impunidad para todos los fraudes electorales que hubo el siglo pasado fue total, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que hay que... Entonces, nosotros lo primero que tenemos que decir es que la ley sí se tiene que cumplir y para eso es para lo que existe. Segundo punto, la ley, y esa es creo que la parte central, está muy mal hecha. Y eso tenemos que hablar porque también en lo que va de este siglo, y es algo que yo quiero sentar muy claramente, todas las elecciones presidenciales a partir del año 2000 han sido impugnadas y todos los partidos que han competido han sido sancionados por violaciones a la ley. A ver, recordemos, en el año 2000, la sanción a los amigos de Fox y al Pemex Gate, ¿no? En el 2006, bueno, pues acuérdense todo el problema que el tribunal igual pudo haber en la resolución que dio validado la elección o la pudo haber anulado, porque supuestamente Fox se metió en el proceso electoral y etcétera, etcétera. Igualmente en 2012, igualmente en 2018. Entonces, en todos los procesos ha habido sanciones a los partidos y es más, los partidos son sancionados cada año por violaciones a leyes que los propios partidos aprobaron por consenso en las cámaras, salvo lo que actualmente está pasando con lo del Plan B. Entonces, el tema fundamental es que las leyes electorales que se han hecho en México con unos criterios que a mí me parecen bastante absurdos porque tú mismo lo dijiste. A ver, ¿cuánto cuesta una campaña? La campaña no cuesta lo que dice, pero como nos hemos dado aquí el discurso de que las elecciones son muy caras y que los partidos gastan mucho dinero y que derrochan, etcétera, etcétera, lo cual en cierta medida puede ser cierto. Sin embargo, el asunto es que los topes de campaña y los criterios para establecer el financiamiento público son muy irreales y entonces los partidos empiezan a recolectar dinero
de sus propios gobiernos, muchas veces utilizan presupuestos para esto, lo cual obviamente ahí no se está cumpliendo la ley, y eso lo hacen todos, perdón, pero hay que decirlo. Luego después tienes los que van y piden financiamiento hacia la iniciativa privada, las donaciones que hacen ciudadanos, lo que está prohibido por la ley, que las empresas directamente pongan dinero en las campañas. Bueno, encuentran formas de cómo darle vuelta a eso, y están ahí los reportes de la fiscalización que hacía el INE de antes, ¿no? O sea, porque el INE de antes efectivamente estaba haciendo que se cumpliera una ley, pero hay un punto todavía más importante, Octavio, más importante de todo, que fue con lo que tú empezaste, y creo que es lo que hay que reiterarle a nuestros amigos del auditorio. Miren, en política hay dos alternativas principales. La alternativa maquiavélica, que dice que el fin justifica los medios. La que dice que si para ganar la elección tengo que violar la ley, la voy a violar. La que dice que me voy a pasar por encima todos los principios y todas las normas y todos los valores, etcétera, etcétera, porque lo que importa es que yo tenga el poder. Entonces, esa es la visión maquiavélica de que el fin justifica los medios. Ya vemos otros que creemos que el fin tiene que ser congruente con los medios. Es decir, que si tú lo que quieres es producir un régimen democrático, tienes que ser un demócrata. Porque si tú te conviertes en un dictador supuestamente para impulsar la democracia, pues lo que vas a acabar terminando es como un dictador que estuviste utilizando la palabra democracia para instaurar una dictadura, que es un poco lo que está pasando ahora. El escenario que tú planteas de toda esta violación que implica la decisión que toma el presidente de activar a su partido como líder del partido que es, porque evidentemente pues los que están ahí son los peleles de él. Eso es lo que en el pasado ocurría cuando, fíjate, desde que Lázaro Cárdenas hizo su campaña presidencial como 2 años antes, o sea, casi acababan de elegir al presidente anterior, Abelardo Rodríguez, cuando Lázaro ya andaba en campaña. Imagínate, de todas aquellas campañas que hacía el PRI en los años 80, en los años 90, en donde durante meses y meses se gastaba el presupuesto, que ahí sí era un gasto, y por eso las campañas se supone que cuando se reforma la ley, empiezan en noviembre para que el derroche no empiece antes. Fue acuérdate que cuando Fox, que empezó 3 años antes, así un poco diciendo, bueno, pues aquí tengo que darme a conocer, tengo que estar haciendo proselitismo, etcétera. En ese tiempo no estaban reguladas las precampañas. Hasta después de la elección de Fox fue cuando se regularon las precampañas y se establecieron las restricciones justamente para eliminar el derroche, para que no hubiera inequidad, para que todos arrancaran así como una carrera de autos, de caballos o de lo que tú quieras, que sabes que están todos en la línea de meta y dan el banderazo y todos arrancan al mismo tiempo para que nadie tenga ventaja. O sea, ese es el punto. Entonces, aquí el problema es que lo que está haciendo Morena, su estrategia para asegurarse la permanencia en el poder, desde la perspectiva maquiavélica de que el fin justifica los medios, pues vamos a hacer todo eso. Porque ellos, fíjate, si el plan B hubiera sido aprobado, entonces todas estas cosas que están haciendo serían legales, porque justamente lo que quería el plan B era quitar todas las restricciones para que ellos pudieran hacer la campaña en los términos, en los plazos y gastando lo que fuera, para que ellos pudieran hacer lo que de todas formas van a hacer, que va a ser la intromisión del gobierno federal de López en la campaña de 2024 a favor A ver, del que salga electo. dilo A ver, como es, eso Aminadab, es. están ejecutando el plan B por sus tanates, Sí, cabrón. claro, claro. Bueno, por eso, a ver, es que, a ver, pero por eso lo pongo en perspectiva. Su estrategia era legalizar todas las trampas que querían hacer. Esa era la estrategia, o sea, porque el plan B era para legalizar las trampas. Entonces, como eso se frena, entonces, bueno, entonces ahora vamos a violar la ley, porque como no lo pudimos convertir en ley a nuestro favor, porque bueno, pues se supone que la ley no debe tener un destinatario o no debe ser para, justamente, fíjate, las reformas electorales que empezaron en el 89 y que concluyen con la de 1996, justamente eran porque el gran reclamo de la oposición, en aquel tiempo la oposición panista principalmente, era que había inequidad. ¿Por qué? Porque el partido en el poder, el PRI, tenía las ventajas que le daba el ser el partido en el gobierno, el tener el control de los medios, el tener el corporativismo, o sea, a todos los burócratas afiliados al partido oficial, etcétera, etcétera. A ver, todas esas ventajas las tenía. Y uno de los partes del proceso de democratización de México era
convertir esto en una competencia democrática de lo que ahora le llaman el piso parejo, ¿no? Ya ves que ahora esa es la frase, ¿no? Entonces, el piso parejo es que todos los partidos tengan oportunidades equitativas, es decir, no igualitarias, porque evidentemente cada partido tiene fuerza diferente, ideas diferentes, etc., pero por lo menos que las condiciones para disputar el poder sean parejas para todos. Por eso se establecieron las leyes con esas restricciones. Y ahora que el partido que peleó, por ejemplo, tú hablabas de la reforma infame que se hizo en 2007-2008, que fue la revancha del supuesto fraude del 2006, y ese es supuesto, y sigue siendo supuesto, y todo está probado que no fue fraude. Pero bueno, el hecho es que ahí que pedía López Obrador, es que me atacaron, y entonces se prohíben las campañas negras, y entonces en lugar de que los partidos puedan cumplir publicidad, se coarta la libertad de expresión y solamente tiempos oficiales, ¿no? Y el INE revisaba el contenido de los spots y todo eso, y si sentían que estaban agresivos, ¿cuántos spots fueron cancelados? Yo recuerdo, por ejemplo, en las campañas, justamente en el 2006, había esos spots donde ponía, no hemos olvidado quiénes eran el PRI, ponían imágenes así de Salinas, y ponían imágenes de la Madrid, y luego ponían a Tlatelolco y a Díaz Ordaz, y todo. Bueno, el INE los cancelaba porque decían que eran campañas negras, ¿no? A ver, hagan propuestas, presenten sus plataformas, qué es lo que van a hacer si ganan las elecciones. Entonces, todas esas cosas que se supone que eran para que hubiera equidad y para que la competencia fuera realmente democrática, bueno, pues es justamente lo que ahora el gobierno ha decidido que para mi partido no vale. Para mi partido tiene que ser la plenitud de que nosotros vamos a utilizar todos los recursos necesarios porque tenemos el poder y nos vamos a quedar en él. Entonces, es una señal que habla ¿cómo se llama? De que ese es un partido que desprecia el contenido de la ley. Se supone que los demás partidos, particularmente el PAN, de otros, dicen, bueno, pues hay un régimen y hay una legalidad que hay que respetar, pero también si tú estás viendo que Morena se está adelantando a los tiempos, que está promoviendo por ejemplo, los anuncios, nada más voy a hablar del de Claudia Sheinbaum, oye, en el Palacio del Ayuntamiento, con el aparato de publicidad y de comunicación social del gobierno, o sea, es decir, usando recursos públicos, da a conocer que se va y que se va de candidata porque quiere ser la primera mujer presidenta. Bueno, independientemente de lo que sea su rollo, violó la ley utilizando recursos públicos, dando a conocer su decisión en horas de trabajo, que se supone que eso está prohibidísimo en la ley para todos los funcionarios públicos, que no, en horas de trabajo no pueden hacer proselitismo. Bueno, eso sigue vigente en la ley. Entonces, ¿cuál es el dilema? Y ese es el segundo punto importante que yo quiero, y ese creo que es el que quiero discutir sobre todo contigo, porque fue el que causó polémica ayer. A ver, yo sí digo también que la participación política, la estrategia política, la acción política, no se limita al respeto y acatamiento del contenido de la ley. ¿A qué voy? Fíjense, en el siglo pasado, cuando la ley electoral era injusta, por ejemplo, que obligaban a que los partidos de oposición, si querían tener representantes de casilla, tenían que vivir en la sección electoral, y que había límites para lo que eran los representantes generales, la vigilancia en los procesos electorales, o sea, un montón de restricciones para que justamente se beneficiara al partido oficial, que era el PRI en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, el PAN decía, y el presidente del PAN, Luis H. Álvarez, un día dio un discurso en donde decía, nosotros vamos a hacer la desobediencia civil porque la ley es injusta y porque además vamos a enfrentar a un desobediente incivil que es el gobierno, que es el que viola la ley, ¿no? Así está. Entonces, tú tomas una decisión y la decisión que fue, bueno, pues, ya ves que hacían actos de resistencia, bloqueos, estrangulamientos, o sea, obviamente estaban los panistas poniéndose en situación de que los podían llegar, detener, llevarlos a la cárcel porque estaban haciendo resistencia civil, pero sin embargo era una alternativa política. Entonces yo a lo que voy es a que hay alternativas políticas que la oposición debería estar usando sin violar la ley. Creo yo que ese es el punto central de donde no porque tengas una superioridad moral, sino porque justamente tienes que marcar un camino de que la opción primera que tú abanderas es respetar el Estado de Derecho. Eso, dicho en otras palabras, es si yo gano, conmigo voy a combatir la impunidad. Si yo gano, yo voy a hacer que el contenido de la ley se cumpla. Yo voy a respetar a las instituciones. O sea, todo lo contrario a lo que ha estado haciendo López, ¿no? Pero para eso tendrías que tener una estrategia, porque evidentemente
con esta decisión oficial de violar la ley en materia electoral que ha tomado el régimen actual, entonces tú, ¿qué márgenes de acción tienes? Y ahí es donde se abren una serie de cosas que, por ejemplo, tú no vas a lanzar una precampaña porque está prohibido por la ley. Sin embargo, sí pueden los candidatos de la oposición hacer lo que hicieron varios. Yo recuerdo, a ver, Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, Juan Carlos Romero Hicks, ¿cómo se llama? El propio Cabeza de Vaca, o sea, Santiago Krill, o sea, estos candidatos empezaron a hacer actividades en donde se dan a conocer. ¿Por qué? Porque ahorita tienen que tener una estrategia no de campaña, no de pre-campaña, porque eso está prohibido, pero sí puedes darte a conocer, sí puedes, los que son funcionarios públicos pueden dar informes, pueden tener actos públicos por ejemplo, ir a dar conferencias, pueden estar en las universidades, pueden hacer muchas cosas, no con el objeto de hacer campaña, porque no pueden hacer propuestas, no pueden decir yo voy a ser presidente de la República. Oye, pero yo existo, yo necesito que la gente me conozca, porque ¿qué va a pasar si cuando llegue noviembre, entonces resulta que ya va a tener el elegido de López o la elegida de López Obrador, ya va a tener 4 o 5 meses de haber sido ya nombrado y que va a estar en los medios porque el propio gobierno va a estar impulsando a que esté en los medios y va a tener a lo mejor un conocimiento ya del 70, 80, 90% y el candidato a la oposición que tenga menos del 50, pues bueno, ahí ya hay una enorme desventaja. Entonces, por eso es por lo que la oposición, que anda muy extraviada y muy perdida, empezando por los propios liderazgos de la oposición. Yo más allá de hablar de las estructuras de los partidos o de los presidentes de los partidos, que mejor no hay que hablar de ellos ahorita, pero los Hay que aspirantes, ponernos de malas, a ver, cabrón. no, sí, a ver, pero fíjate, pero los aspirantes, Octavio, los que dicen yo quiero ser candidato, oye, era para que ya estuvieran dándole la vuelta al país, o sea, y yo no digo que, insisto, no son actos proselitistas, yo no digo, porque pueden hacer hasta reuniones domiciliarias, pueden hacer entrevistas en el radio para hablar de su experiencia política, a ver, pueden hacer muchas cosas sin violar la ley, pero haciendo política, porque, insisto, la política no se limita al cumplimiento de la ley, también la acción política implica estrategias, tácticas, acciones concretas de movilización, de presencia, de comunicación. Oye, ¿ya tienes un canal de comunicación en donde diga qué es lo que estás haciendo? Oye, yo he visto, por ejemplo, Gurría tiene un programa ahí en Atípica, ahí con nuestros amigos de Alarraqui, como antes lo tenía Enrique de la Madrid, a veces invitan a otros aspirantes, pero el asunto Y déjame decirlo para que la es eso. audiencia lo sepa, yo he platicado con Carlos y me dijo, a ver, Octavio, yo le estoy dando espacio a todos los de la oposición, a todos, ¿eh? Claro. Sin distinción, A ver, a está Lili Lili, a Telles, Enrique, a claro, Krill, a Xochitl, ¿desde todos, cuándo están? Claro. claro. A ver, pero a lo que voy es que hay algunos que lo están aprovechando y hay algunos a los que no se les mueve ni la colita, man. O sea, es increíble. O sea, oye, si yo quiero ser presidente, a ver, ahí tienes el principal ejemplo que es quizá el de Vicente Fox. A ver, Fox no solamente quería ser presidente de la República, tenía que derrotar a la dictadura perfecta. Fox tenía que enfrentar un régimen de 71 años. Fox decía, a ver, si yo me quedo esperando a que la ley electoral me dé la oportunidad de participar o de que mi partido me postule, porque esa era otra bronca, ¿no? Porque tampoco estaba seguro que el PAN lo fuera a elegir el de candidato, ¿no? ¿Te recuerdas que Felipe Calderón, ahí, que era el presidente del PAN en ese tiempo, decía, no, pues vamos a ver si quiere Enrique Krause y vamos a ver, andaba buscando otro que no fuera Fox, ¿no? Entonces, el problema es que ahí él encuentra una estrategia sin violar la ley en ese momento, que fue hacer su asociación de amigos de Fox y empezó a hacer giras y hasta fue a Cuba con Fidel Castro, ¿no? Y fue a Estados Unidos a hacer. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué fue? Él tuvo la notoriedad, tuvo también la estrategia de aliarse con Pero gente que déjame no era del PAN. también, Espérame, espérame, déjame, espérame. es que Déjame, está a ver, siendo deja, abusivo con la audiencia, que a lo mejor muchos de ellos carecen de un elemento fundamental con lo que acabas de decir. A ver, Fox tenía, ¿por qué a Fox no lo podríamos comparar con esto? Porque Fox venía de recibir el Tratado de Libre Comercio y un tratado también de libre comercio muy sólido con varios países de Europa. Y ese contenía la famosa cláusula de democratización,
donde si México no demostraba ser un país democrático, bye bye, acuerdos de libre comercio. Entonces Fox también fue el beneficiario de condiciones A internacionales. ver, Y eso te voy muchas a, veces no está en los libros de historia te voy a preguntar y algo. dicen, ay, Fox A ver, venció al ogro filantrópico. No, a no, el ver, ogro filantrópico, los cabrones que tenemos a ver, ahorita, ¿no? espérame, a ver, parcialmente te compro tu argumento. Además te pregunto algo, de los que están ahorita, de los que están ahorita en la oposición, ¿tú ves a alguien que tenga la sagacidad que tuvo Fox para haber aprovechado eso? Porque había otros panistas ahí, estaba Diego Fernández de Ceballos, estaba Castillo Peraza también quería ser presidente de la República. Mira, A ver, y yo esos quiero no lo decirte, a aprovecharon, ver, ¿eh? No lo aprovecharon como por el Fox. contacto y el trato y amistad en algunos casos que tengo con algunas de las personas que has mencionado, que son suspirantes a la candidatura a la presidencia de la oposición. Sé que muchos de ellos son terminantemente respetuosos del marco legal y que ellos no, o sea, ellos no pensarían jamás empezar a mover un pie, más si son oposición y saben que les van a aventar todo el aparato de Estado a moverse fuera de los plazos de ley. A ver, un sujeto que es terminantemente respetuoso del Estado de Derecho, pues a ver, un señor como Gurría, que viene de medir el balance de Estado de Derecho de 130 países en el planeta, en la OCDE, o Enrique de la Madrid, que es, vaya, le corre la sangre de nobleza, y literal casi con título nobiliario por todas las venas, cabrón. O sea, Bueno, hay gente que no se va a atrever a hacer esas a cosas. ver, pero Por por eso eso, te digo, el a ver, tema de fondo es, nos vamos a tener, o sea, para competir con Morena tenemos que bajarnos a su nivel miserable de violadores del Estado de Derecho. no, a ver, yo estoy insistiendo en el punto que te digo que la política no se limita al cumplimiento de la ley. Ese es mi punto. Y yo creo que aquí el asunto es que dentro de la gama de alternativas que te da la estrategia política, es donde tú tienes que encontrar las rendijas para que sí pueda ser efectivo, para que sí puedas, o sea, ahorita lo único que necesita un aspirante que quiera ser competitivo en el 2024 de la oposición es darse a conocer, o sea, saber que existe. Ya con eso tendría muchísimo avance, o sea, porque yo sé que el gobierno va a empezar a hablar mal de todos, ¿no? Como hablan mal sobre todo de las mujeres, ¿no? De Lili, ¿cómo se llama? De Kenia, ¿cómo se llama? De Xochitl, o sea, a ver, a todas les va a re mal, pero el asunto está en que de alguna forma están logrando posicionarse, están logrando llamar la atención de la misma gente de la oposición que quiere apoyar a un candidato porque están haciendo una labor política que otros no hacen porque están cuidando el tema estrictamente legal. Por eso mi punto es, y yo lo insisto, a ver, yo soy el primero en que no quiero y obviamente no estoy impulsando que quien sea una alternativa para sacar a México de esta desgracia que vivimos en este sexenio sea un violador de la ley. Es lo primero que no debe ser. Pero sin embargo, también tiene que tener la inteligencia, la audacia y la sagacidad, que son también valores de un buen político, para poder encontrar las alternativas de acción en un medio adverso como es este. Y la política te ha dado ejemplos. Yo estoy dando un ejemplo. O sea, Fox, por ejemplo, pues también cometió bastantes errores en su momento. Yo no es que lo esté poniendo como el paradigma, estoy dando como ejemplo de alguien que se planteó un reto. Es decir, a ver, yo quiero hacer un cambio de régimen político y tengo que ganar una elección que nunca ha ganado mi partido. Entonces, fíjate, tuvo otro impulso que fue aliarse con gente que no era del PAN, que eran, por ejemplo, los del grupo San Ángel y después hasta los que ahora andan en Morena, ahí andaban, acuérdate, ¿cuántos de los hoy morenistas andaban apoyando a Fox en el 2000, no? Y te puedo dar muchos nombres, ¿no? Y a Laida, y a Durazo, y a Muñoz Ledo, y ándele. Entonces, el problema, Octavio, es que Decía un gran amigo y su declaración quedó plasmada en muchos periódicos: soy el primer priista foxista, pero hay muchos más en el closet. bueno, pues, oye, hasta en los actos de campaña de la Bastida salían echándole porras a Fox, y dices, bueno, a ver, pero a ver, insisto, Octavio, o sea, no, o sea, esto puede ser anécdota, pero el punto
es que yo veo que la oposición no está haciendo la política adecuada. La oposición, por ejemplo, está enredada, o sea, parece un gato en el estambre, que, a ver, tú mismo estás hablando de los plazos de la ley, de las restricciones de la ley, y todavía la oposición se está poniendo reglas aparte, ¿no? De A que ver, vamos a ahorita le hacer un entramos a ese proceso tema de las electoral. reglas aparte para que la No, gente sepa de qué estamos hablando. sí, a ver, por eso, a ver, pero justo, a ver, a mí lo que se me hace es que en lugar de que te compliques la vida como una estrategia, o sea, a ver, o sea, yo digo una cosa, la candidatura de la oposición está abierta. Hay varios que la podrían asumir. ¿Quién va a ser el inteligente que va a dar el paso o que debería ya haber dado el paso para poder realmente ser el candidato? O sea, es alguien que tiene que dar tener el sentido de oportunidad y el olfato político, que es parte de lo que es el oficio que tú aprendes con experiencia teniendo 10, 20, 30, 40 años en política como los que tenemos nosotros. O sea, ahí tú te das cuenta cuáles son esas oportunidades que tienes que aprovechar. O sea, es lo que te da una trayectoria política. Lo malo es que No, cuando eres no como nos burócrata, decía alguien no, hace rato en un grupo, la señora que se viste de dinosaurio en el Senado, bueno, ¿no? a ver, lo que sea. A ver, yo lo que digo es que, a ver, no es fácil llegar a, fíjate, llegar a la posición de estar en la antesala de ser candidato a la presidencia de la República. Fíjate, en la antesala de ser candidato a la presidencia de la República, en una elección que pudiera convertirse en una muy favorable si aquí en México pasa algo que le echa a perder ¿cómo se llama? El esquema al presidente de la República, una crisis económica, una tragedia o lo que sea, o sea, como ha pasado en otros países en vísperas de las elecciones. Entonces, fíjate, tiene una alta posibilidad de ser presidente ese opositor que no ha levantado la mano. Entonces, y no la ha levantado, no digo porque no quieran ser, o sea, bueno, pues hay varios que han dicho, no, yo sí quiero ser, pero sin embargo, ¿cuál es el paso? Que no es un paso legal, no es un paso, no, a ver, tiene que ser una decisión política que nos marque que él es el líder, ¿no? Yo, fíjate, yo decía hace algunos programas que cuando vino el tema en el Senado, ya ves que cuando se fueron al receso y que no nombraron a los comisionados ¿cómo se llama? Del INAI, yo decía, uno que se hubiera declarado en huelga de hambre ahí y que hubiera dicho, a ver, señor Monreal, tienes que convocar a periodo extraordinario para nombrar a los comisionados del INAI. En lugar de irse a quejar en la corte, también se tenía que hacer, pero alguien que hubiera hecho eso, llamárase como se llamara, que cualquier senador de la oposición que pudo haberlo hecho, era el momento de haber dado el testimonio y el paso adelante que hubiera hecho que todo mundo dijera, él es, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tuvo el olfato, nadie lo tuvo, ¿no? Sigue habiendo oportunidades de que se dé eso en un futuro, o incluso lo que tú mismo decías, ¿no? Alguien que de repente nos salga disruptivo realmente y que haga algo Y justo, y eso, justo iba a retomar eso, por porque eso, así es. ahorita decía Pati Ayala, dice, pero ¿quién, Aminadab? ¿Quién es ese político sagaz? No hay nadie. Y es que justamente como a mediados del año pasado, o quizá a principios de dedicamos varios programas a ese tema, porque fue algo que yo le insistía a Aminadab. Las características de ese candidato, más allá de ser un candidato, pues populachero o inmaculado, sin cola que le pisen, y a ver, todas las condiciones cuasi beáticas o sea, de santificación que le quieran poner, Sí. que no existe ser humano con esas características, No. tiene que ser disruptivo. Y tiene que ser un sujeto que entre en una dinámica de confrontación. A mí Nadab a lo mejor no va a estar de acuerdo y va a decir, ya estamos muy polarizados a ver, Yo tuve ¿por otra qué? alternativa, pero ahí voy. Y creo que esta elección del Estado de México dejó muy claro el problema de tener un candidato tibio. Y sí, lo digo por valiente, ¿no? Valiente no tenía ni madre, porque no tocó ni con el pétalo de una rosa todo el desmadre de corrupción que había con la señora Delfina. Y eso fue por instrucción del señor gobernador. Y muchos de los que estuvimos cercanos a la campaña lo sabemos perfectamente. No toquen al gobierno federal, no toquen a López, no toquen la corrupción de Delfina. No, perdónenme, discúlpenme.
tenemos un catálogo de almanaque milenario de mamada tras mamada que hace la 4T todos los días. Y que no haya alguien que salga a capitalizarlo todos los días a decir, chingadera número 1. No se había puesto la banda presidencial y a lo mejor yo hasta con eso cerraría y mandó al demonio el mayor proyecto de infraestructura de nuestro país de los últimos 70 años, ¿no? O sea, no hay nadie que esté dándose a la tarea de decir punto por punto por qué no se debe de votar por la 4T y que con eso esté recorriendo el país. No necesitas ni siquiera dar propuestas. No necesitas bueno, sí salir a poner un necesitas. gran ejercicio de gobierno del que ni el gabinete que vas a tener alguna vez, Aminadab. Tú y yo ya discutimos el México que queremos. Perdóname, cabrón, te lo voy a volver a decir. Ese lo va a sacar Marcelo, Monreal, Claudia, todos van a sacar su chingado librito, panfleto, lo que sea, bullets, ideas al aire que como las que podría poner. Se van a fusilar el de O López. se van a fusilar hasta el de López, pero de López Portillo, cabrón. Por ¿No? eso, O sea, bueno, no, a ver, a ver. oye, o el de López Mateos, ¿no? No, el de López Mateos, cabrón. Pero eso es chamba de quien quiera encabezar. Pero no va a ser necesario. O sea, tienes un país ya polarizado. O sea, es que hay alguien que va a decir, no polaricen. No, no, perdón, no sean idiotas. Este país ya está polarizado. Vean estado por estado, municipio por municipio, distrito electoral por distrito electoral, cómo quedaron las últimas votaciones del 21 para acá. Si tú ves el mapa de la Ciudad de México, esa línea, el famoso muro de Pejín que decían que dividía al oriente del poniente como la Alemania occidental y oriental, lo puedes ver en todo el país, entre sus zonas populares marginadas y las zonas residenciales. Y tú vas a ver ese mismo efecto. O sea, este país ya está polarizado. Este país ya es este país ya es una olla express a punto de tronar. Y lo he dicho y tengo muchos argumentos que no he soltado todavía en este programa ni en ninguno. Pero este país sigue así y va a acabar con un asunto muy violento que puede ser un magnicidio, que puede ser una guerra civil en ciernes. O sea, los escenarios violentos se están gestando. Se están gestando, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, para que no digan que no se los advertimos, porque cada cosa que les hemos dicho, el cagadal de inflación que hemos tenido, el problema económico, etc. A ver, alguien me va a decir, pero Octavio, ve cómo está la paridad del peso frente el superpeso. No, sí, no sé quién come no sé quién come dólares, cabrón, ¿no? Porque el kilo de tortilla sigue a 20 y tantos, ¿no? Y cosa que les hemos dicho en este programa, cosa que ha sucedido. ¿Por qué es relevante decir esto otra vez? Porque los flamantes líderes, y con todo respeto, otra vez, yo siempre lo he dicho, quiero y aprecio y respeto mucho a Chucho, te excluyo de tus dos colegas, pero el idiota del señor Conca y del rey del Botox no dan una, maestro, no dan una. Y todavía dicen, vamos a ver qué vamos a hacer, nos vamos a poner de acuerdo para el 20 de junio, dijeron, ¿no? Ya los madrugaron, otra vez ya los madrugaron y los van a volver a madrugar. Y en lo que medio alguien le da un zape al señor Conca y al rey del Botox, los otros ya tienen 7 pasos adelante. De acuerdo. A ver, pero por eso mismo, Octavio, por eso mismo, y para contestarle un poco también a Patti lo que preguntaba, a ver, tú eres el de la teoría del candidato disruptivo. No lo hemos visto. O sea, un candidato disruptivo ya hubiera salido. Pero ya, es que, a ver, espérame. Las ideas disruptivas están, ¿eh? Las ideas disruptivas están. Sí, falta quien adopte el discurso disruptivo. Pero justamente por lo mismo yo he hablado de que puede ser un candidato gris. O sea, uno que sea el que junte a todos los grisecitos que hay en la oposición y que a lo mejor sea el que sea de consenso. Pero el problema principal es que yo sí sigo viendo, y eso coincido contigo, que ahí está la oportunidad. O sea, de veras, alguien que de veras tenga la vocación
el deseo y el sentido ¿cómo se llama?, de entender el momento y entender el tiempo, es el que tendría que dar el paso al frente. ¿Cómo lo dé? Pues es en función de tu trayectoria, eso, porque pues tampoco te vas a inventar, ¿no? Digo, yo sé que en el pasado ha habido momentos en los que, sobre todo en Estados Unidos, que hay candidatos a los que se los inventaban, ¿no? Que contratabas a un asesor y un asesor de repente te hacía que dijeras cosas que nunca habías dicho, que te fabricaban así como si fueras un producto. A ver, hay esa alternativa, ya cada día es menos, menos creíble, porque la gente también se da cuenta de cuáles son tus trayectorias, cuáles son tus antecedentes. O sea, tú no puedes surgir de la noche a la mañana como un candidato a la presidencia de la República, pero los que sí están ahí y que tienen el potencial de ser, a mí me parece que tendrían ya que dejar de jugar a las escondidas. Como decía Maquillo, dice, aquí yo no vine a jugar a las escondidas, porque él era el que encabezaba y venía y daba la cara, y era el primero que andaba ahí, cuando andábamos en la resistencia civil, él era el que iba, bloqueaba y iba, cerraba las casetas, o sea, él andaba en eso, él nos llevaba y lo seguíamos. Entonces, el que sea el líder de la oposición, ahí está la oportunidad. El problema es que nadie la ha tomado, porque todos, de alguna forma, salen un poco en lo que tú dices, ¿no? Con ese discurso que no es un discurso que te dé un mensaje claro, porque sigue siendo el mensaje que a lo mejor yo traía de mi partido, el mensaje que traía yo de mi idea política, el mensaje que traía mira, o una cosa que también pasa, Octavio, tú dices, por ejemplo, lo que le pasó a Alejandra del Moral en el Estado de México. Yo recuerdo que alguna vez Josefina me contó, Josefina Vázquez Mota, me decía, a ver, Aminadab, en la campaña presidencial del 2012, todo el mundo quería meterse en mi campaña. Yo tenía mi propio equipo del cual yo formaba parte, pero también la presidencia de la República quería meterse, el partido quería meterse. Y cuando pasaba el tema de la elección del 2017 en el Estado de México, decía, ya me imagino cómo anda Del Mazo, con todo el gobierno de Peña Nieto metido en su campaña, diciendo, entonces el problema es que tú como candidato, ahí es donde tienes que darte el margen. Por ejemplo, ahí sí, perdón que vuelva al ejemplo de Vicente Fox. Vicente Fox, en el momento en el que él decide aventarse, pues claro que no tenía la bendición de Felipe Calderón, claro que no la tenía. ¿Y qué pasó? El propio Felipe Calderón, para ser presidente, ¿qué hizo? No buscó la bendición de Fox, él se lanzó por su cuenta, él rompió con el gobierno y se lanzó de candidato independiente, dijo que Krill era el candidato de Fox, y órale. Entonces, y así vamos dando los ejemplos. Bueno, hasta Josefina dijo, yo soy diferente, ¿no? O sea, justamente para distinguirse de todo lo que había sido la parte de la guerra de Calderón, que falló rotundamente, bueno, ese es otro cantar, pero sin embargo, entiendes el momento en el que un presidente de la República tiene que ser él. No es el títere de los líderes de los partidos o de los expresidentes de la República. No, no, no. A ver, yo voy porque tengo una convicción, tengo una oferta, tengo un proyecto y voy y lo propongo. Y doy la muestra de que sí soy ese líder. El problema es que ese personaje, como hemos visto, no ha surgido. ¿Surgirá? No lo sé, no lo sé. ¿Esperaría que surgiera? Ojalá, pero la verdad es que así, a estas alturas del tiempo, yo por eso pondero y necesito que exista un, una oposición que se dé cuenta de que no es solamente el cumplimiento de los tiempos de la ley, sino que tiene que ser una acción política audaz la que le dé viabilidad para las próximas elecciones. Si no estamos fritos y nos van a dejar fritos a los 70 millones de mexicanos que no queremos el atraso de la 4T. Ese es el problema. Ay, pues, queridos amigos, esta plática ya saben que es de menos de una hora, porque si no nuestros amigos de Wow nos dicen una grosería. Si todavía está por aquí viendo el programa Luis Enrique Trejo y Alma Lilian, les vamos a pedir de favor que nos manden un mensaje directo por Twitter para agregarlos a la comunidad. Yo quiero cerrar el programa con una idea nada más, para que Aminadab en un minuto la rebata si es que así lo considera pertinente. Voy a insistir en algo, Aminadab. No podemos, no tendríamos calidad moral alguna, no tendríamos estatus alguno de oposición con dignidad de
llegar a una candidatura con quien sea si también violentamos el proceso electoral como Morena. No podemos hacer eso. Eso es lo único que no nos podemos permitir, bajarnos a su pinche nivel. Tenemos que denunciar cada violación que hagan, evidenciarlos, y si algo ha dejado claro López Obrador que sí le da nervio, son las resoluciones de la Corte y de los tribunales, que hasta eso se ha acatado, ¿eh? Cuando le caen, se la ha pelado y las acata. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que bajo ninguna circunstancia, ni en el afán más electorero y de ser competitivos, debemos de bajarnos al nivel de Morena y violentar el proceso electoral como lo están haciendo ellos. Y no tengo nada que refutar de eso. A ver, si en 40 años en política yo he creído que el fin que buscas, que es que México sea mejor y que sea democrático y que haya legalidad, es el que tienes que buscar. O sea, los medios tienen que ser congruentes con los fines. Yo toda mi vida he creído en eso, y la idea es justamente, insisto, que entendamos que la política no se limita solamente al cumplimiento de la ley y hay alternativas que un político inteligente y experimentado tiene que ejercer. Eso es. Pues amigos, ahora sí, que la pasen bonito. Gracias a todos los que se conectaron a este en vivo, que vamos a tratar de estar haciendo este ejercicio para la disidencia, ya sea miércoles en las noches o muy temprano los jueves. Pero vamos a procurar que este programa se haga en vivo para tener sus participaciones y de alguna u otra forma con sus mensajes o en la comunidad estar interactuando con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y también un saludo a todas las plataformas que nos ven, a Wow MX, Alterno 180, las redes de un servidor. Nos estamos viendo en un siguiente programa.